Es importante que la clase sigan ustedes con el código, porque de lo contrario no vamos a poder comprender bien. Voy a compartir mi pantalla y vamos a revisar algún material que quizá nos va a ser útil. Obviamente que este es un repaso, ¿no? Por tanto, es bueno que ustedes analicen bien. Vamos a ver acá. Ahora sí, me dicen si están viendo, por favor, la pantalla. Sí, se ve, doctor. Bien, estos temas que los hemos utilizado de alguna manera en algunas clases, vamos a ir analizando adecuadamente. Bien, primero, vamos a ver que el Código Procesal, nuestro Código Procesal Civil, contiene dos libros. El libro primero empieza en el artículo 1, el artículo primero, y concluye en el artículo 291. Este primer libro se llama Disposiciones Fundamentales. Fíjense, Código Procesal Civil, libro primero, Disposiciones Generales, título primero, Disposiciones Fundamentales. Y el segundo libro empieza a partir del artículo 292. Y este segundo libro se denomina Desarrollo de los Procesos. Es decir, el libro primero se utiliza de manera general para todos los procesos a los que corresponde, ¿no es cierto? Y el libro segundo, si nosotros queremos plantear un proceso en particular, nos vamos a remitir al libro segundo del Código Procesal. Lo que en realidad nosotros hacemos en la materia de práctica forense es estudiar el libro segundo en particular, pero obviamente sin no desconocer, sino sin perder de vista el libro primero, porque es fundamental. Entonces, en esta clase vamos a tratar de ir explicando rápidamente, reitero, lo que es el contenido del libro primero. ¿Qué importancia tiene la materia esto, no? Es cuando nosotros tengamos que trabajar haciendo alguna demanda, algún memorial, entonces tenemos que ubicarnos en el contexto normativo. A ver, se me ocurre un ejemplo. Si voy a hablar de citaciones, por ejemplo, entonces tengo que saber en qué parte del código se regulan las citaciones para ver y cumplir de alguna manera lo que la ley dice en la extensión del texto para que pueda pedir en su caso la citación, sea personal, sea por cédula, sea por edicto, sea por comisión. Bien, a ver, vamos a ver así en la presentación. Entonces, hemos dicho que nuestro Código Civil, nuestro Código Procesal Civil, es una rama del derecho que regula el proceso a través del cual los sujetos de derecho recurren al órgano jurisdiccional para hacer valer sus propios derechos y resolver incertidumbres jurídicas, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno tiene algún problema judicial o alguna controversia de cualquier naturaleza, por mandato de la ley, el Código Civil lo señala expresamente que nadie puede hacerse justicia por mano propia, sino es recurriendo a los mecanismos que la ley señala. Entonces, si tenemos un problema, tenemos que ir necesariamente al Código Procesal Civil. Fíjense que el Código Procesal Civil, en el artículo primero, refiere una serie de principios. Pero, ¿qué son los principios?
Los principios pueden entenderse como algunos criterios que regulan las diferentes actuaciones que integran el procedimiento. Es decir, se refieren a determinados procedimientos cuando su ámbito de actuación es mayor y constituye el medio rector del proceso. En estos principios nosotros encontramos algunos taxativamente previstos en este artículo primero. El principio de oralidad, el principio de legalidad, el principio dispositivo, el principio de dirección, el principio de inmediación, concentración, publicidad, saneamiento, gratuidad, celeridad, interculturalidad, transparencia, igualdad procesal, eventualidad, concentración, verdad material, probidad, y hay dos o tres, por ejemplo, el impulso procesal, que no está dentro de la catalogación de los principios procesales, pero es importante saber. El principio de buena fe, el principio de lealtad procesal, o si quieren también el derecho al debido proceso, ¿no es cierto? Son principios que el código sustenta, el andamiaje, si quieren, desde el momento de la interposición de la demanda hasta la culminación del proceso que va a terminar necesariamente en una sentencia. Especial atención merece este último principio, que es el principio de verdad material, ¿no es cierto? El Código Civil dice: la autoridad judicial deberá, fíjense, hay una imposición de la ley, verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual, dice, deberá adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes. En buenas cuentas, a través de este principio, que lo consideramos importante, no por ello los otros son menos importantes, todos, pero yo quiero hacer hincapié en este principio de verdad material, porque incluso ya está constitucionalizado. Ya no significa que los jueces deban dictar sentencia con lo que tienen en el proceso. Si ellos ven por conveniente que existe alguna prueba que sí puede ser incorporada al proceso sin que las partes la hayan propuesto, y de esta forma resolver adecuadamente la controversia, pueden hacer uso de este principio de verdad material. A ver, un ejemplo: si estamos demandando a los usucapión de un inmueble, que se ha planteado, si quieren, de esta manera, pretendiendo adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo, pero ninguna de las partes, demandante ni demandado, ha propuesto la prueba la prueba idónea necesaria, que sería, por ejemplo, la inspección judicial. Ninguna. Entonces el juez, aplicando este principio de verdad material, puede dictar la resolución correspondiente, invocando, reitero, este principio para poder señalar día y hora de inspección, y de esta manera comprobar si realmente el demandado, o en su caso el demandante, están en posesión del inmueble. ¿No es cierto? Una serie de principios que van sustentando el Código Procesal Civil. Bien, siguiendo el código, habla de la jurisdicción y de la competencia, ¿no es cierto? Sabemos que la jurisdicción y la competencia son dos términos que van juntos y están, en su defecto, también permite a la autoridad judicial conocer un determinado asunto y resolver el asunto sometido a su competencia, ¿no es cierto? Y sabemos también que la competencia en nuestro Código Procesal tiene dos motivos o dos criterios, ¿no? Podríamos estar apuntando de manera precisa el artículo 11 del Código Procesal. Dice: la competencia de la autoridad judicial para conocer un asunto se determina por razón de materia y por razón de territorio. Ahora bien, esta segunda, las reglas de competencia, es fundamental para que ustedes tomen en cuenta. Ya creo en algún momento habíamos explicado en algún tema, por ejemplo, en una obligación económica.
Si el contrato ha sido suscrito en Arani, el deudor vive en Punata, el acreedor vive en Sacaba, el bien otorgado en garantía está en Quillacollo. Es más, hay 2 garantes solidarios mancomunados que viven en Villa Tunar. Fíjense, toda una mezcla de lugares diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿y dónde vamos a plantear la demanda? ¿Qué autoridad es competente? Hay tantas direcciones, tantos lugares, Arani, Punata, no sé, Sacaba, Villatunar, etcétera, etcétera. Esta respuesta, para saber dónde vamos a interponer la demanda, nos otorga el artículo 12 del Código Procesal. Primero tenemos que saber qué tipo de pretensión se trata. Si es una pretensión real o mixta, si es una pretensión personal o tiene que ver algo con la materia de sucesiones. Hasta acá estábamos viendo pretensiones personales, deudas, sumas de dinero. Pero fíjense, ¿no? Dice, cuando se trata de pretensiones reales o mixtas, sobre bienes en general es competente la autoridad judicial del lugar donde estuviera situado el bien litigioso o del domicilio de la parte demandada, elección de la parte demandada. Lo que nos interesa, el numeral 2 del artículo 12. En las demandas con pretensiones personales será competente. Aquí hay 3 reglas, ¿no? Dice la autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada. 2, el lugar donde deba cumplirse la obligación. A veces en los contratos se dice la obligación será cumplida o será pagada, será cancelada por el deudor en tal domicilio. Fíjense lo que hacen las instituciones financieras, ¿no? Dice serán pagadas en la oficina del banco o en las oficinas de la cooperativa. Justamente esto en previsión a estas reglas de competencia cuando se trata de demandas con pretensiones personales. El B dice el lugar donde debe cumplirse la obligación o el de donde fue suscrito el contrato. Pero ¿quién elige esto? Elige el demandante. El demandante es quien elige el lugar donde va a plantear la demanda. Ahora, la novedad en este caso viene a constituir el inciso C del numeral 2 del artículo 12. ¿Por qué digo la novedad? Diariamente nosotros hacemos contratos, aunque no escritos, pero hacemos contratos a través de medios electrónicos. Desde el momento de descargar, por ejemplo, una aplicación en el Play Store, o Google Play, no sé cómo se llama, y hay una relación porque nos pone, ¿no es cierto? Acepto, no acepto, digo, no digo. Pero si hacemos un contrato con alguien a través del correo electrónico, a través de un medio electrónico, por ejemplo, un contrato de venta en el territorio nacional, por ejemplo, ¿qué autoridad va a ser competente? Entonces, el inciso C del numeral 2 del artículo 12 dice, en caso de contratos por medio electrónico será competente la autoridad judicial pactada en el contrato, o a falta de este. Fíjense, dice, cuando no hay, no se dice dónde va a ser. A falta de este, la autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada. Pero nos da una salvedad, salvo que la ley especializada disponga lo contrario. Entonces, cuando hay un conflicto de no saber dónde vamos a presentar nuestra demanda, entonces tenemos que ir a lo que previene el artículo 12 en cuanto a las reglas de competencia. Bien, el numeral 3 habla de las sucesiones, ¿no? Eso lo vamos a tomar en cuenta cuando estemos conociendo los procesos ordinarios, cuando practiquemos el proceso ordinario de conocimiento. Pero debo ya anticipar que en todos los casos se refiere al domicilio, ¿no? En las sucesiones. Dice, por ejemplo, la autoridad judicial del lugar del último domicilio real o la del causante o donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios. Y en el B dice, si el fallecimiento ocurriera en el extranjero, el del último domicilio real que la o el causante hubiera constituido en el Estado plurinacional.
Entonces, cuando se trata de sucesiones, siempre nos remite a un concepto muy importante que tenemos que considerarlo, que es el domicilio. Bien, pasando a aquello, vamos a encontrar lo que son los poderes, los deberes y las responsabilidades de la autoridad judicial. Por favor, con sus códigos, porque voy a pedirle a alguien que lea el artículo correspondiente, y si no está con su código y está desatento, primero que no va a poder entender bien lo que estamos explicando, y segundo, voy a tener que tomar alguna medida en cuanto a la calificación, porque no puede ser que pasemos clases sin el código, ¿cierto? Bien, vayamos primero a los poderes. El artículo 24 da al juez 8 poderes. El primero puede rechazar en forma inmediata una demanda cuando sea manifiestamente improponible. Es decir, pueden haber demandas en que sean manifiestamente improponibles. Por ejemplo, que pretendamos usucapir la plaza principal. O un bien agrícola. O pretendamos, por ejemplo, solicitar mediante, estoy diciendo una barbaridad, pero bueno, podamos pedir, a ver, ¿qué podríamos pedir? La reivindicación de un inmueble sin acompañar el título propietario. Esa demanda es manifiestamente improponible. Entonces, un poder que tiene el juez es, primero, rechazar en forma inmediata, pero fundamentada la demanda cuando pueda manifiestamente improponible. Cuando se reclame un derecho sujeto a plazo de caducidad. Generalmente esto no se presenta, pero en el numeral, en el inciso A del numeral 1, artículo 24, es el que corrientemente se plantea. ¿Qué más tiene que hacer, no? El juez tiene que impulsar el proceso. Observando, dice, el trámite que legalmente corresponda cuando el requerido por la parte no sea el adecuado. O sea, el juez tiene un poder de dirigir el proceso. Y al dirigir el proceso tiene que hacer uso de este poder más bien de impulsar, ¿no es cierto? Cuando la parte se equivoca de camino, el juez tiene el poder de enderezar, si vale el término, que el proceso vaya adecuadamente, para que en definitiva no caiga en algún vicio de nulidad. El juez también puede ejercitar las potestades y deberes que les concede el código, dice, para encauzar adecuadamente el proceso, y fíjense, y la averiguación de la verdad y los hechos y derechos invocados por las partes. El juez tiene el poder para disponer en cualquier momento del proceso, hasta antes de sentencia, la presencia de las partes, peritos o testigos a objeto de formular aclaraciones o complementaciones que fueran necesarias para fundar su resolución. ¿Qué más tiene? ¿Qué poder más tiene el juez? El juez puede rechazar los incidentes que tiendan a dilatar o entrabar el proceso. A ver, se me ocurre un incidente que el juez de plano tendría que rechazar. Por ejemplo, si el demandado ha sido citado en un domicilio que no le corresponde, pero que, sin embargo, de esta citación él ha contestado. Es más, quizá ha opuesto hasta excepciones previas, y tratándose de un proceso monitorio, el deudor ha opuesto excepciones en el plazo y la forma que la ley señala. Pero, no obstante de aquello, el demandado plantea un incidente de nulidad de citación. Dice, señor juez, me han citado en un domicilio que no es el mío, por tanto planteo un incidente de nulidad de citación. Ese incidente es manifiestamente ya, tiene que ser rechazado de plano. ¿Por qué? ¿Cuál era la finalidad de la citación? La finalidad de la citación indudablemente era poner en conocimiento de la autoridad judicial para que asuma defensa. Y habiendo contestado la demanda, o en su caso, habiendo opuesto excepciones, obviamente que ese incidente debe ser rechazado.
Fíjense el numeral 7, el juez tiene el poder para imponer a los abogados, abogadas y a las partes sanciones compulsivas y progresivas. O sea, les impone multas, ¿no? Y el numeral 8 es una también novedad, ¿no? El juez tiene el poder para sancionar con arresto de hasta 8 horas a las partes que falten manifiestamente al respeto a la autoridad judicial. No solo a ellos, sino también a los servidores judiciales o a la parte contraria. A veces nos vamos a encontrar con abogados que son, entre comillas, muy atrevidos, ¿no? Cuando no hay fundamentos legales suficientes, entonces empieza el insulto, empieza el maltrato psicológico contenido en memoriales. Entonces el juez puede sancionar, tiene el poder de sancionar hasta con arresto de 8 horas. Pero vean este capítulo cuarto, que si bien en el artículo 24 habla de los poderes, también el juez tiene deberes. O sea, tiene obligaciones, no tiene deberes, tiene el deber de fallar aplicando las reglas del derecho positivo. Fíjense esta parte interesante, dice, sin que en ningún caso pueda excusarse bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley. O sea, el juez no puede decir aquí no hay norma que me permita resolver este problema civil. En este caso tendría que aplicar los principios generales del derecho, la legislación comprada, normas análogas. No puede excusarse pretextando oscuridad o insuficiencia de la ley. Y esto nos remite a un principio importante en materia procesal, que es el juris novit curia, es decir, el juez sabe el derecho. Por eso, alguna vez llama la atención cuando los jueces, no creo que los jueces, sino los funcionarios subalternos, al decretar alguna petición, dice, fundamenten derecho su petición. Pero, bueno, el juez sabe el derecho, ¿no? No sabe el derecho las partes, es el juez el que tiene que aplicar el derecho. Bien, otro deber que tiene el juez es dictar las resoluciones dentro de los plazos señalados en el código. Fíjense, si bien dice que se deben dictar las resoluciones por la ley, no siempre esto ocurre, ¿no es cierto? Por varios factores externos, en su caso, que le ocurren al juez. Particularmente el factor de mucha o excesiva carga procesal, que es entendible, ¿no es cierto? Es humanamente imposible que una física pueda despedir. Y al margen de este número de memoriales tenga que llevar a cabo audiencias, inspecciones, tenga que participar en cursos de capacitación, no sé. Entonces, estas resoluciones deben ser comprendidas de esa manera. Y el otro problema que tienen las autoridades judiciales es la falta de personal. El numeral 3 también le da el deber para disponer las medidas necesarias para asegurar la efectiva igualdad de las partes. Después tiene que considerar que el ejercicio de los derechos individuales y colectivos permiten la convivencia de una diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística. Y fíjense el numeral 5 que va acorde con nuestra Constitución también. En la audiencia dice, como deber que se le impone al juez, deberán tomar en cuenta la cosmovisión de las personas que intervienen en la misma, velando por el respeto de sus tradiciones y costumbres, así como la comprensión adecuada de la realidad donde desempeña sus funciones. Alguna vez habíamos comentado, por ejemplo, que en algunos lugares alejados, cuando se reciben las declaraciones testificales al testigo, contraria, para que preste su declaración el testigo, más bien la parte contraria lleva un pan de sal, ¿cierto? Es una tradición, una costumbre, una creencia, tómenlo como quieran,
pero importa al juez respetar esta cosmovisión. Bien, el artículo 24 tiene poderes, el artículo 25 habla de los deberes, pero también tiene el juez responsabilidades. Estas responsabilidades están contenidas en el artículo 26, ¿no? Los jueces son responsables por demorar injustificadamente en proveer, por dictar providencias inapropiadas, por proceder con dolo o fraude, por sentenciar incurriendo en error inexcusable. ¿Y cómo se traduce esta responsabilidad? Lo señala el parágrafo segundo. Tiene una responsabilidad civil, tiene una responsabilidad penal y una responsabilidad disciplinaria, ¿no es cierto? Entonces, el juez en estos casos señalados, reitero, en el artículo 26, pueden emerger este tipo de responsabilidades. Significa que no solamente el juez tiene que cumplir sus poderes, tiene que cumplir sus deberes, sino también, en su caso, y por las causas señaladas por ley, tiene que asumir sus responsabilidades. A ver, sobre esto, la ley del órgano judicial establece lo que constituyen faltas graves, gravísimas y leves, que no solamente podrían cometer los jueces, sino también los funcionarios de apoyo judicial. Es decir, si tenemos o si vemos un acto de algún funcionario judicial, entonces podemos recurrir a una responsabilidad disciplinaria para poder establecer si son lo que ha cometido el funcionario o el servidor judicial es una falta grave, gravísima o leve. Y de acuerdo a la catalogación que le da la ley del órgano judicial, los jueces pueden ser suspendidos, pueden ser amonestados, pueden ser incluso, en su caso, destituidos. Bien, hasta aquí esta primera parte. ¿Alguna pregunta, por favor, para que vaya colocando con ustedes o para que vaya viendo el otro tema que es así de sencillo? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Les parece bien la forma en que estamos intentando explicar? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Bien. Este otro tema tiene tres cositas que son importantes. Las vamos a ir viendo. Voy a compartir mi pantalla para que recordemos lo que ustedes han llevado en código procesal, no sé cómo llevar. Bien. ¿Cómo va calificando o cómo clasifica los procesos nuestro código? A ver, vayamos por orden. ¿No es cierto? Nuestro código procesal, la ley 439, ¿no es cierto?, clasifica los procesos de acuerdo a la naturaleza del órgano decisorio, por ejemplo, en procesos judiciales y en procesos arbitrales. El que nos interesa es el proceso judicial. El proceso judicial constituye la controversia propiamente, ¿no? Es el que se tramita, obviamente, ante los órganos judiciales, quienes en representación del Estado ejercen la potestad judicial para impartir justicia. Pero también, según el objeto del proceso, hay procesos contenciosos. Lo vamos a sacar otra vez. Hay procesos contenciosos. Normalmente el proceso tiene la obtención de un pronunciamiento judicial que deriva en conflicto de intereses, ¿no es cierto? Y a diferencia de este proceso contencioso, es decir, aquí hay contienda, aquí hay una parte demandante y una parte demandada. Los procesos de conocimiento, por ejemplo, el ordinario, el extraordinario y el monitorio, son procesos de contencioso, son procesos contenciosos de alguna manera. A diferencia de los procesos voluntarios, ¿no? Ustedes saben que en los procesos voluntarios no hay propiamente una parte contraria.
Esto no lo hemos visto en los procesos voluntarios. Y, por ejemplo, la aceptación de la herencia es un proceso voluntario. Está establecido en el Código Procesal Civil y no hay demandada. Los doctrinarios señalan que el proceso contencioso se puede hablar de una parte demandante y de una parte. El voluntario dice tendría que haber un peticionante o si quieren un solicitante. Hay también procesos de declaración, procesos de ejecución y procesos cautelares. Ya vamos a ir viendo cada uno de aquellos. Lo que vamos a hacer hincapié es en el proceso monitorio y en los procesos de ejecución de sumas de dinero, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista de su estructura funcional, reitero, esto es teoría nomás, ¿no? Hay procesos ordinarios y hay procesos singulares. En este último, los universales, ¿cuáles vendrían a resultar los universales? El proceso concursal. El concurso de acreedores es un proceso universal. Comprende la concurrencia de varias personas, varias partes que tienen varios procesos, ¿no? Bien. Vayamos ahora al otro apunte que es también importante, que está en este tema número 3. A ver. El tema 3 refiere en el mismo orden que estamos con las partes, los sujetos procesales. Ubíquense, por favor, en el artículo 27 del Código Procesal Civil. ¿Alguien que lee el artículo 27, por favor? Yo, doctor. Por favor. Artículo 27, partes. Son partes esenciales en el proceso la o el demandante, la o el demandado y terceros en los casos previstos por la ley. Fíjense bien, el juez no es parte del proceso. Las partes únicamente son el demandante, el demandado y los terceros, en los casos previstos por ley. Y cuando habla de los terceros en los casos previstos por ley, se refiere, por ejemplo, a las tercerías, ¿no es cierto? Pero las demás personas que intervienen en el proceso, conforme al artículo 28, son las servidoras y los servidores auxiliares de la Administración de Justicia señalados en la Ley del Orden Judicial. ¿Cuáles son aquellos servidores o servidoras señaladas en la Ley del Orden Judicial? ¿A quiénes se refiere? Nada, no han llevado Ley del Órgano Judicial. Bueno, lo van a revisar. Estamos hablando del secretario, el auxiliar, el oficial de diligencias. Los amanuenses serán servidores auxiliares de la Administración de Justicia. Nada, ninguna respuesta. Los amanuenses. Sí, doctor. No son servidores judiciales, no están sujetos a ningún régimen, ni disciplinario, ni nada por el estilo. Son personas que ayudan a la labor jurisdiccional, pero que no forman parte de lo que establece la Ley del Órgano Judicial. En ningún artículo de la Ley del Órgano Judicial habla de los amanuenses, por ejemplo. En ningún artículo. Pero bueno, veamos quiénes más. Las abogadas, los abogados, los peritos, los traductores, los intérpretes, los depositarios, los administradores, interventores, martilleros, comisionados, y en general todas aquellas o aquellos que no tienen interés en el objeto del proceso, pero que actúan en este de una manera, de una u otra forma. En esta última parte, quizá podríamos incluir, ¿no? Dice, en general, señala aquellos o aquellos que no tienen interés en el objeto del proceso, pero que actúan en este de una. Pero reitero, los amanuenses como servidores judiciales no están catalogados dentro de. Bien.
Vayamos al artículo 29, la capacidad de la incapacidad, ¿no? Ustedes saben que toda persona natural, toda persona colectiva que tenga capacidad de obrar puede intervenir en el proceso en calidad de parte. Esta intervención en calidad de parte la puede realizar de forma directa o también la puede hacer a través de un representante. Aquí ya entra en juego lo que se habla del contrato de mandato, lo que conocemos comúnmente como el poder, es decir, si alguien quiere intervenir en representación de otra persona, puede hacerlo a través de un poder. Claro que esta intervención de un poder tiene que ser particular, ¿no es cierto? De lo contrario, viola un principio procesal. Y este principio se llama inmediación. ¿Qué dice el numeral 5 del artículo 1? Dice, permite a la autoridad jurisdiccional el contacto personal y directo con las partes, en las audiencias, con la prueba y los hechos que alegan en el proceso. En una audiencia, por ejemplo, preliminar, es de la parte y no es del apoderado. Claro, vamos a ver después cuando estemos llevando este procedimiento que puede estar el apoderado, pero en casos especiales. Una enfermedad, por ejemplo, debe estar probada la fuerza mayor de inasistencia al acto, porque si no, ya pierde la objetividad. Al llevar a cabo una audiencia de conciliación, al escuchar el juez a las partes, ya se va a dar cuenta perfectamente quién miente, quién no miente, y esto es respetar el principio de inmediación. Bueno, después el artículo 29 habla de la capacidad e incapacidad, ¿no es cierto? Ustedes saben que los incapaces, y hemos hablado de la capacidad, los incapaces pueden actuar en el proceso a través de sus representantes. El micrófono, al uso de la palabra. Bien, después tomar ustedes en cuenta el artículo 31 del Código Procesal. Se habla de la sustancia procesal de las partes. Cuando digo deben tomar en cuenta que apunten en forma saliente esta parte, porque las prácticas, en la mayor parte de las prácticas hablamos de estos temas. ¿Recuerdan las dos últimas prácticas, creo las tres, cuando dimos los casos del documento, de la prescripción, etcétera? Hemos indicado o indicamos en la última parte de que usted es abogado apoderado del demandado o del demandante, no recuerdo bien. Entonces, ahí es necesario acompañar o por lo menos hacer mención que estamos actuando en representación de. Por eso digo, hay que tomar en cuenta. Y en el artículo 31 habla de la sucesión procesal. La palabra sucesión nos va a remitir al libro cuarto del Código Civil, ¿no? La sucesión, pero no se refiere a la sucesión como efecto mortis causa, sino se refiere a la sucesión procesal. Suceder, es decir, entrar en representación de otra persona por estos casos. Cuando fallece una persona que sea parte en el proceso, se disuelve o extingue una persona jurídica, se adquiere por acto entre vivos un derecho o un bien litigioso, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí habla de la sucesión procesal. Y un tema importante es en cuanto a los dos conceptos de litis consorcio. Estamos aquí en el artículo 47. El artículo 47 y el artículo 48 nos habla de la litis consorcio, ¿no es cierto? A ver, fíjense sencillamente en esto que a veces, interpretando bien la palabra, litis, varias personas en conflicto, litigio. En realidad, litis, controversia, juicio, conflicto, problema, siempre relacionado con el ámbito judicial. Litis, consorcio, varias personas, ¿no es cierto? Entonces, el artículo 47 nos habla de una litis consorcio facultativa, o de un litis consorcio facultativo. Dice, fíjense, habla de dos o más personas pueden litigar en forma conjunta como demandantes
demandantes o como demandados en un mismo proceso. ¿En qué caso? Cuando sus pretensiones fueran conexas, o sea, fueran iguales por su causa o cuando la sentencia dictada respecto de una pudiera afectar a la otra. Ahora bien, ¿y cuándo actúa el litisconsorcio necesario? Lo establece el artículo 48, cuando por la naturaleza de la relación jurídica sustancial, objeto del proceso, no pudiera pronunciarse sentencia sin la concurrencia o el emplazamiento de los otros interesados. Y ponemos como ejemplo lo siguiente, ¿no es cierto? Supongamos que A ha demandado a B la nulidad de un documento, porque A firmó el documento y B también, pero resulta que el mismo documento está firmado por C, pero han demandado solo a B y no a C. Entonces, la sentencia, cualquiera que sea la sentencia, va a afectar a C. Entonces, en ese caso, es necesario integrar a C al proceso a través de una figura jurídica que se llama litisconsorcio necesario. Es necesario, es importante, es imprescindible que ese C ingrese al proceso, ¿no? Dice, cuando por la naturaleza de la relación jurídica sustancial, objeto del proceso, no pudiere pronunciarse sentencia sin la concurrencia o el emplazamiento de todos los interesados según se trate de litisconsorcio activo o pasivo. Ahora bien, cuando la ley dice litisconsorcio activo o litisconsorcio pasivo, nomás nos está diciendo cuando se trate del demandante, sería el activo, o del demandado, que sería el pasivo. ¿No es cierto? Entonces, esa es la litisconsorcio. Y la otra que es importante son las tercerías. ¿No es cierto? Las tercerías. Aquí estamos en el artículo 52. El Código Procesal habla de la tercería de dominio excluyente, la tercería de derecho preferente. En realidad, estas dos son las que nos vienen a interesar. Fíjense, la tercería de dominio excluyente. Voy a tratar de dar ejemplos para que entendamos bien. Dominio excluyente, es decir, este bien tiene que salir porque me corresponde. A ver, no hace mucho tiempo ir al registro cívico o en su caso anteriormente a la policía y sacar una cédula de identidad en el sentido de que nuestro estado civil podríamos haber consignado como soltero. Porque cuando nos preguntan, y ustedes seguramente han experimentado aquello también, si somos casados, les manifestamos que sí, pero nos exigen que acompañemos o presentemos nuestro certificado de matrimonio. Y como en ese momento nos interesa solo sacar la cédula de identidad, le decimos que nos consignen nomás como solteros. Y así muchos de nosotros debemos tener la cédula de identidad. Es más, con ese documento, a ver, voy a hacer un ejemplo medio grosero, pero no importa. El marido adquiere un inmueble. Es un inmueble adquirido durante la vigencia del matrimonio. Pero solamente lo adquiere a su nombre, con su cédula de identidad de soltero. Por cualquier motivo, no. Claro, el acreedor va e inicia el proceso, supongo. Y lo que hace es llevar adelante el remate. ¿De qué? Del inmueble otorgado en garantía. Hipotecas. De pronto se entera la esposa, no sé si bien o mal, pero se entera la esposa. Y ella plantea esta figura jurídica, dominio excluyente, tercería de dominio excluyente. ¿Con qué argumento? Dice, señor juez, yo he contraído matrimonio el año 2000. Y aquí está acreditando mi certificado de matrimonio. Resulta que mi esposo adquiere el inmueble otorgado en garantía, adquirimos el inmueble
el año 2001, ganancial, adquirido durante la vigencia del matrimonio. Pero mi esposo, sin que yo sepa, el año 2002 había obtenido un crédito, un préstamo, y este es el inmueble que ha ofrecido en garantía. Primero, él no podía ofrecer la totalidad del bien inmueble en garantía porque este bien inmueble me corresponde el 50% porque tiene la calidad de un bien ganancial. Por tanto, con estos argumentos planteo tercería de dominio excluyente. Pido a usted que se declare probada la tercería y solamente vaya al remate el 50% que le corresponde a mi esposo porque no puede afectarse el otro 50% que me pertenece. Entonces, en eso constituye la tercería, la intervención de un tercero que pide que se excluya el derecho que según él le corresponde y que está siendo afectado dentro del proceso. Y la otra es la tercería de derecho preferente en el pago, que también es sencillo de entender. Derecho preferente en el pago, es decir, a mí me pagan primero con preferencia. ¿Y en qué caso? ¿Recuerdan cuando hemos llevado la matrícula computarizada del inmueble? Habían 3 asientos. El asiento A, que se inscribe la titularidad, el asiento B, que se inscribe los gravámenes y las hipotecas, y el asiento C, que debe constituir la cancelación de sus gravámenes. ¿Recuerdan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Bien, en el asiento B, que viene a constituir los gravámenes, aparece asiento B1, asiento B2, asiento B3. Quiere decir que sobre ese inmueble hay una hipoteca, 2 hipotecas, 3 hipotecas. Supongamos que hay 2 hipotecas, el asiento B1 y el asiento B2. Pero el que está rematando el inmueble, el que está cobrando ejecutivamente o a través de una activa, como quieran, es el del asiento B2. ¿Qué va a ordenar el juez? El juez va a decir, notifíquese al del asiento B1 para que haga valer su derecho. Y al decir, notifíquese al titular del asiento B1 para que haga valer su derecho, lo que está diciendo el juez, oiga, usted tiene la posibilidad de plantear una tercería de derecho preferente en el pago. Entonces, ¿qué hace el del asiento B1? Se presenta al juez y dice, planteo tercería de derecho preferente en el pago. Resulta que el señor XX me debe y yo tengo una primera hipoteca, pero también le vea debido al señor XX, quien está rematando el inmueble, pero tiene el asiento B2, es decir, está después de mi acreencia. Por tanto, que se lleve nomás a cabo el remate, no hay problema, pero lo que tienen que hacer es primero pagarme a mí y después recién lo que queda, si quieren, le va a corresponder a quien está ejecutando, a quien había planteado el proceso. A eso se refiere la tercería de derecho preferente en el pago. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí que ya hemos avanzado casi 50 artículos de manera sistemática, de manera práctica, si quieren, aquellos artículos que son importantes? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Creo que me han dejado solo. Buenas noches, Omar. Doctor, una consulta, por favor. Esto en cuanto a lo último que avanzamos ahora sobre el tercería de derecho preferente y sobre el proceso monitorio ejecutivo. ¿Qué ocurre, doctor, por favor, en el caso de que se da por habilitado el proceso ejecutivo, pero se va sobre terceros interesados? Yo, por ejemplo, doy mi domicilio como garantía, se ejecuta el domicilio, pero en el domicilio hay personas que están en anticrético o están viviendo en alquiler o han adquirido recientemente la casa y no la han puesto a su nombre. Por favor. Claro, pero ahí hay un problema de falta de aplicación de la norma. ¿Cuál es ese problema? Ese problema es que los anticrecistas tenían...
Es decir, el anticrético tiene que ser necesariamente inscrito y al inscribirse el anticrético se constituye sobre el inmueble un gravamen. Estos que están ocupando a cabo el remate, lo que va a hacer el juez, oiga, notifíquese a los que ocupan el inmueble para que salgan, para que desocupen de este bien. Entonces ahí la ley todavía les permite a estos oponerse. Y está previsto en el artículo 400. Dice, previo a la entrega del bien rematado, la autoridad judicial ordenará la notificación al ejecutado, ocupantes y poseedores para que hagan entrega del bien al 10º día. O sea, les dice, oiga, señores que están ocupando el bien que se ha rematado, ustedes tienen 10 días para salir del inmueble. ¿Qué más dice? En caso de negativa a la entrega del bien rematado, la autoridad judicial librará mandamiento de desapoderamiento. Es decir, si no quieren salir, el juez va a ordenar el desapoderamiento. En buenas palabras, los va a sacar a la fuerza. Ahora bien, dice, ¿no? En caso de negativa a la entrega del bien rematado, la autoridad judicial librará mandamiento de desapoderamiento que se ejecutará con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. Es decir, hasta la policía va a ir a sacarlos a la calle. Ahora bien, fíjate lo que dice. No se podrá alterar derechos de terceros. Nos referimos a los ocupantes, a los poseedores del inmueble, emergentes de actos jurídicos debidamente registrados con anterioridad al embargo o de aquellos que tengan fecha cierta. Pudiendo los interesados deducir oposición por la vía incidental dentro del plazo de 10 días de notificación al ejecutado de poseedores. Práctica, si quieres. Por ejemplo, un minuto, por favor.
Bien, mil disculpas, pero recibí una llamada del exterior que era necesario contestar. Y te explicaba, Omar, ¿no es cierto? Entonces, los ocupantes, los poseedores, todavía tienen 10 días para poder, si quieres, reclamar, es decir, oiga, yo estoy aquí en posesión. Por ejemplo, me he comprado la casa. El juez les va a decir, a ver, ¿dónde está su título? Van a acompañar y les van a... antes le va a decir, pero este documento no lo he inscrito. Entonces el juez le va a decir, usted no tiene derecho a ocupar este inmueble. ¿Pero por qué si me he comprado? Porque de acuerdo al artículo 1538 del Código Civil, ningún derecho real sobre bienes inmuebles surte efecto contra terceros si no es desde el momento que se hace público. ¿Y cuándo se hace público? Desde el momento que está inscrito. Ahora, fíjate cómo el procedimiento regula adecuadamente estas situaciones, porque si estás llevando a cabo el remate del inmueble y hay una creencia registrada, el juez va a pedir que se notifique a quienes tienen sus acreencias registradas, como que habíamos planteado el ejemplo de la tercería de pago preferente. Va a decir, hay estos acreedores, entonces notifíqueles a estos y hágales conocer, no importa que sea primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Hágales saber que este bien inmueble está siendo rematado. Esa podría ser mi respuesta y para concluir, creo, podrías revisar con más calma lo establecido en el artículo 427 del Código Procesal Civil. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta antes de entrar ya al tema de los memoriales o por lo menos sentar las bases para los memoriales, lo que ya nos podría interesar? No sé si estamos yendo bien en cuanto a la comprensión. ¿Estamos captando bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Vayamos entonces al otro tema. Yo tengo este material que les voy a compartir mi pantalla, que me sirve para las clases de derecho procesal. Entonces vamos a ver este tema que es importante. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. Vamos a ver al régimen de comunicación procesal. Esto es importante, ¿no? Es decir, antes de entrar a lo que es la presentación de los memoriales. Estamos en el capítulo segundo. Alguien está con su micrófono abierto, por favor, ayúdeme a identificar. Estamos en la parte superior, o estamos queriendo entrar al artículo 73 del Código Procesal Civil. A ver, acá vamos a establecer la regla general, nos vamos a referir a la contenida del artículo 73, ¿no es cierto? Dice el artículo 73, la demanda se citará la que conteste o ponga excepciones en el legal. Fíjense, para que con el caso ponga excepciones. Se refiere al proceso ordinario y también se refiere a los procesos monitorios. ¿Qué tiene que hacer? Contestar o poner excepciones dentro del plazo que señala la ley. Sin embargo, hay que volver en el código a lo que establece el artículo 72. Es importante. Este artículo 72, el que habla del domicilio procesal, es el que lo utilizamos comúnmente. ¿Qué dice el artículo 72? Ese artículo ya deberíamos saber de memoria. Dice, las partes y demás comparecientes en el proceso, fíjense, deberán señalar con precisión en el primer memorial, claro,
que para nuestra práctica hemos consentido el primer memorial como la demanda, si quieren, ¿cierto? Pero en este primer memorial tenemos que constituir, para fines de comunicación procesal, el domicilio procesal. Es decir, para que nos hagan conocer todas las resoluciones, todas las decisiones judiciales, nos van a llevar a este domicilio procesal. Pero vamos a ver que en la práctica, en la aplicación del artículo 84, no siempre sucede. Pero el 72 nos obliga a procesar. Entonces, si nosotros vamos a hacer una demanda, vamos a contestar la demanda, o vamos a oponer excepciones, o vamos a presentar un memorial simple que constituya el primer escrito, estoy hablando mal, ya no se llaman escritos, que constituya el primer memorial, tenemos que señalar el domicilio procesal. Y el parágrafo segundo nos dice: las partes, las abogadas y los abogados también podrán comunicar a la autoridad judicial el hecho de disponer medios electrónicos, telemáticos o de infotelecomunicación como domicilio procesal, los fines y emplazamientos. Y ahí vienen, no solo las circulares que hemos hecho en algún momento referencia y que han sido emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia por el tema de la pandemia. Hemos señalado WhatsApp, nos hemos suscrito o hemos ingresado a la página del buzón judicial para que nos lleguen las notificaciones a ese lugar. Para no ir al juzgado nos llegan las notificaciones a través del celular, etc. Es válido, porque el parágrafo segundo del artículo 72 sí, ya está previsto en la ley. O sea, fue, si quieren, por desgracia, el tema de la pandemia que hizo que se active porque no había antes buzón judicial. Sin embargo, que la ley ya lo establece, todavía no estaba en vigencia, si quieren, habría que hacer unos ajustes que los han hecho en su momento y ahora nos pueden notificar de esa manera y nosotros podemos constituir así nuestro domicilio, ¿no es cierto? Porque si no lo hacemos, se aplica el parágrafo tercero. Dice: si en el primer memorial no se señalara el domicilio, se tendrá por constituido el domicilio en estrados a todos los efectos del proceso. ¿Qué significa domicilio en estrados? Es que nos van a poner la copia en el tablero. En el tablero del juzgado, y siempre sucede que cuando vamos a recoger la copia nunca está. Y generalmente, o más bien una de las cosas que pasa, o por qué no está la copia, es que va a la otra parte y se lo saca. Eso dicen, ¿no? Se lo saca la copia, por tanto. En cambio, si nosotros señalamos domicilio procesal y, por ejemplo, hay una conminatoria del juez, con esta conminatoria nos van a hacer conocer en nuestro domicilio procesal. Ahora bien, ¿a qué distancia del juzgado tenemos que señalar nuestro domicilio procesal? El parágrafo cuarto del artículo 72 nos dice: el domicilio procesal fuera de estrado será fijado en un radio de 20 cuadras. 20 cuadras con respecto al asiento del juzgado en las capitales de departamento y en el resto de 10. ¿No? Por eso entendemos el conglomerado de oficinas jurídicas que existen alrededor del juzgado, de los tribunales, del Tribunal de Justicia, ¿no? De la San Martín Jordán, porque el oficial de diligencias tiene la obligación de hacer las notificaciones dentro de este radio. Claro, hablo en este momento de conglomerado, muchas oficinas por el lugar, porque antes el Código de Procedimiento Civil decía 10 cuadras. Pero la ley de 439 habla de 20. Y además el Código de Procedimiento Civil decía, y en las provincias 5 decía.
pero hay lugares donde hay juzgados que no constituyen provincias, por ejemplo, Tiquipaya, donde hay juzgados. Por ejemplo, en la EPI Norte, creo que ahí hay un juzgado civil, en la EPI Sur. Entonces, por eso el código dice 20 cuadras con respecto al asiento del juzgado en las capitales de departamento y en el resto 10. O sea, se refiere en el resto de los lugares donde hubieran juzgados. ¿Y cómo entendemos el radio? Fíjense aquí en este ejemplo que voy a dar con el puntero. Si este es el juzgado, acá, este círculo que estoy haciendo, el 20 aquí, 20 aquí, 20 aquí, 20 aquí, 20 aquí, 20 aquí. Dentro de este radio hay que señalar el domicilio procesal. ¿No es cierto? Bien, entramos a la citación. A ver, la citación y la notificación, fíjense lo que dice el capítulo 2, son actos de comunicación procesal. No es para el común de la gente notoria la diferencia de citación y notificación, porque todos, me refiero al común, es decir, a los que no estudiamos derecho, a los que no somos abogados, una citación la vamos a asimilar también como una notificación. Me han notificado, ¿no es cierto? Técnicamente, dentro del lenguaje forense hay una diferencia. La citación simplemente se la practica o se la realiza, si quieren, con la demanda y con la reconvención. Con el resto de las actuaciones judiciales se notifica, pero las dos formas, la citación y la notificación, son actos indudablemente de comunicación, es decir, tienen por finalidad dar a conocer a cualquiera de las partes una resolución o una determinación judicial. En cuanto a la citación, aquí vamos a encontrar tres. Claro que en algunos casos también ponen por comisión. Y yo no lo puse eso porque no comparto, porque la citación por comisión también puede ser personal o puede ser por cédula, pero para no hacernos problema, hagan de cuenta que la citación es personal, por cédula, por edicto y por comisión. La forma más común, la forma más regular, la forma que mayor garantice, por ejemplo, una citación es la personal, indudablemente. ¿Y cómo se practica la citación personal? ¿Cómo el oficial de diligencias o el funcionario comisionado hace la citación personal? Que alguien, por favor, lea el artículo 74 del Código Procesal Civil. Yo leo, doctor. Por favor. Artículo 74, citación personal. Parágrafo 1. La citación con la demanda será practicada en forma personal. Parágrafo 2. En la citación se entregará a la parte copia de la demanda y su resolución, lo cual deberá constar en las diligencias respectivas, con indicación del lugar, fecha y hora, y con firma de la citada o el citado, así como de la servidora o servidor público. Si la citada o el citado rehusare, ignorare, firmar o estuviera imposibilitada o imposibilitado, para ello se hará constar en la diligencia con intervención de testigo debidamente identificado, que firmará también en la diligencia. Parágrafo 3. La parte reconvenida será citada con la reconvención mediante cédula en el domicilio procesal señalado en la demanda. Ahí está. O sea, en otras palabras, va el oficial de diligencias a un domicilio. Este domicilio está señalado en la demanda y lo busca el señor. Le dice, señor fulano de tal, sí soy yo, aquí tiene la copia, le entrega la copia de la demanda, de la resolución del juez, donde consta el lugar, la fecha, la hora, la firma del citado, de la citada,
con la presencia de un testigo. Pero fíjense, es decir, ¿qué pasa cuando el oficial de va al domicilio señalado en la demanda, al domicilio del demandado, y no lo encuentra? O sea, ¿se practica la citación? Claro que sí, se practica, pero ¿cómo se realiza? Por cédula. ¿Y cómo es la cédula? Lo establece el artículo 75. Dice, si la parte que debiera ser citada no fuera encontrada, la o el servidor comisionado o comisionada dejará cedulón a cualquiera de sus familiares o dependientes mayores de 18 años. La o el oficial de diligencias o la persona comisionada deberá identificar a la persona a quien entrega el cedulón y firmará en la diligencia, y en caso de negativa deberá firmar el testigo de actuación debidamente identificado. Si no fuera encontrada ninguna de las personas citadas en el parágrafo anterior o no pudiera identificarse, la servidora o el servidor fijará el cedulón de citación en la puerta del domicilio con intervención de un testigo que será debidamente identificado y firmará también en los casos anteriores, la o el oficial de diligencias o la persona comisionada deberá acompañar a la diligencia de citación en emplazamiento una fotografía del inmueble en la que se practicó la diligencia y de la persona que recepcionó el cedulón o presenció el acto, agregando además un croquis de ubicación. Fíjense, ¿no? Quizá los que han practicado o están practicando en el juzgado con los abogados van a ver, por ejemplo, que en el expediente hay una foto, ¿no? Una foto ahí que viene el oficial va, lo pone al testigo en la puerta del domicilio del demandado, ahí está el cedulón pegado, lo que hace es sacar una foto y esa foto acompaña junto con el croquis de ubicación del. O sea, que no siempre la citación puede ser personal, porque si no lo encuentran personalmente al demandado, lo van a hacer por cédula. Así, de la forma que señala el artículo 75. Por eso, si escuchamos algún momento, nunca me han entregado una copia personalmente, ¿cómo va a seguir el proceso si nunca he recibido copia? Claro, cuando ha ido el oficial, ha dicho el señor fulano de tal, el papá, el que tenía que ser citado, y el hijo, y le dice el papá al hijo, anda, dile que no estoy, ¿no? Sale el hijo, dice el papá que no está. Y creemos que al no recibir la copia, nunca va a avanzar el proceso, y eso no es cierto. Porque la otra forma, la por cédula, es la que también se practica a falta de la citación personal. Pero también hay la citación por edicto, ¿no es cierto? En la citación por edicto, conforme al artículo 78, procede en dos casos. Cuando el demandado no tiene domicilio conocido. Y el segundo, cuando se demanda contra personas desconocidas, es decir, aquellos que en la práctica forense se denominan presuntos interesados. En el primer caso, cuando el demandado no tiene conocido domicilio, lo que hace primero el juez es pedir un informe. Notifíquese al CERESI, al CEGIP, o sea, a las instituciones que correspondan, para que indiquen cuál era el último domicilio que tenía el demandado. ¿Por qué? Porque ahora el sistema informático que utilizan las instituciones públicas, y en este caso nos van a informar cuál fue, a través del padrón electoral, cuál fue el último domicilio donde el señor ha votado. Y si aparece este domicilio, el juez va a ordenar que se cite con la demanda en ese domicilio. ¿Se dan cuenta? Entonces no es cuestión de agarrar y decir, desconozco el domicilio del demandado y no sé dónde vive y por tanto pido su citación por él. Lo que tiende la ley es indudablemente a garantizar el derecho de defensa. Bueno, hasta aquí, ¿algún comentario? Doctor. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Doctor, una consultita. Sí. Nuevamente, Omar. Esto quiere decir, doctor, que en el primer memorial se debería plasmar que se solicita cite de acuerdo al artículo 74, 75 y 78 respectivamente. No.
Tú al plantear la demanda, fíjate lo que dice el artículo 110. El artículo 110, numeral 4, dice que tú como requisito, al formular tu demanda, debes indicar el nombre, domicilio y generales de ley de la parte demandada. Ahí ya tú tienes que decir dónde vive el demandado. Si desconoces, dirás, pues, no puedo precisar el domicilio del demandado porque desconozco, pidiendo que se lo cite por edicto. ¿Qué va a hacer el juez? Con carácter previo a ordenar la citación por edicto, notifíquese, conforme establece el artículo 84, que dice el artículo 78. Dice, si la parte que la o el demandado no tiene, señalar que la o el demandado no tiene domicilio conocido, la autoridad judicial deberá requerir informes. Pues, ¿qué va a decir el juez? Previamente ordenarse la citación por edictos, notifíquese al CDS y al CEGIP para que indiquen cuál es el domicilio que está consignado en esas instituciones del demandado. Si no hay esa dirección, entonces recién va a ordenar la citación por edicto. De lo contrario, va a ordenar que se cite en el domicilio conocido. Doctor, ¿nos podemos retirar de la clase, por favor? Sí, claro, con gusto. Hasta la siguiente clase, el día viernes. Siguiente clase, doctor. Bien, concluimos acá la clase. Si hay algunas preguntas, la siguiente, el viernes, por si acaso, vamos a entrar a lo que son los memoriales, ¿no? Los márgenes, los requisitos, ya un poco más de práctica, ¿ya? Gracias, buenas noches, espero que no se hayan aburrido. Gracias, doctor. Gracias, doctor.